Buenos días, yo soy la doctora Jessica Lamberto y en esta oportunidad hablaremos de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Como definición, es la infección del parénquima pulmonar que ocurre en los pacientes en ventilación mecánica, normalmente más de 48 horas de iniciada la ventilación. Anteriormente se clasificaban en tempranas y tardías, según el tiempo de evolución, pero bueno, esta clasificación actualmente no está tan en uso. Esta definición es la que nos precisa las últimas guías, que son las guías de la Sociedad Española de Neumonología y Cirugía Torácica, la CEPAR, que es una actualización del año 2020. También sabemos que tenemos las guías de ITSA, que son un poquito más anteriores. Estas guías marcan que las neumonías asociadas a la ventilación mecánica pueden llegar a representar el 80% de las neumonías adquiridas en terapia intensiva, y esto genera, como sabemos, un aumento en la mortalidad y en los costos de las internaciones, ¿sí? Sabemos que es una de las infecciones intrahospitalarias más frecuentes, con un incremento del consumo de antimicrobianos y, consecuentemente, un aumento del riesgo de aumento de la resistencia, aumento de la estadía, aumento de los días de ventilación, de los costos, mayor mortalidad. Y si bien la mortalidad atribuible a la neumonía asociada a la ventilación mecánica es controvertida, se estima que es entre 5 al 25%. Bien, en cuanto a la fisiopatología, vamos a encontrar diferentes factores que facilitan el ingreso y el crecimiento de los diferentes gérmenes. Por un lado, si uno estudia o analiza lo que hacemos cuando intubamos a un paciente, en primera instancia estamos incorporando un objeto externo a el organismo del paciente, a la vía aérea del paciente. ¿Sí? Esto ya es una fuente de contaminación, tanto en el procedimiento de intubación como posteriormente, facilitando el ingreso de gérmenes. Por otro lado, lo que hacemos normalmente es pseudoanestesiar a los pacientes o analgocedar a los pacientes, y esto lo que hace es inhibir los mecanismos propios de defensa, ya sea la tos, ya sea el correcto manejo de las secreciones, y eso hace que las secreciones puedan acumularse, contaminarse y ser factores de riesgo para la adquisición de neumonía. También se pueden producir aspiraciones del contenido gástrico por reflujo gastroesofágico. También puede ser el ingreso a través de los procedimientos que nosotros mismos hacemos, como la aspiración de secreciones con cánulas externas, que eso no esté manejado de forma adecuadamente estéril. También se genera el acúmulo de secreciones alrededor del tubo y dentro del tubo la formación de un biofilm que facilita el crecimiento de los gérmenes y la colonización. También sabemos muchas veces que la higiene o las medidas de prevención a través del lavado adecuado de manos no es la adecuada, y eso facilita el ingreso de gérmenes. Podemos clasificarlos en vía endógena, ¿sí? Como estuvimos diciendo, hay un tubo endotraqueal externo. Este tubo se puede generar la formación de un biofilm. Se producen lesiones en el epitelio traqueal, alteraciones en la fusión mucociliar con abolición del reflejo tusígeno. Por cada reintubación que uno produce, o sea que es necesaria en el paciente, ya sea por extubación accidental, por falla en el winning, por recambio por falla en el tubo, aumenta de 6 a 20 veces el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Puede haber formación del lago, ¿sí? De las secreciones, y macro y microaspiraciones. El reflujo gastroesofágico, como dijimos, es otro de los factores que van a ser de riesgo para las colonizaciones y las infecciones. Puede ser también por un foco contiguo o por diseminación hematógena, ¿sí? Un poquito de esto, un poco menos frecuente. Y por vía exógena, por inhalación de aerosoles contaminados, porque los circuitos del respirador o las sondas no estén estériles de la manera necesaria.
a través del personal sanitario y los fornices. Bueno, acá tenemos lo que nos encontramos muchas veces cuando retiramos un tubo. En general los tubos están tapizados en la superficie interna y se puede favorecer la formación de un biofilm, ¿sí? Los biofilms son el acúmulo de secreciones de microorganismos en la pared interna del tubo endotraqueal y presenta alta concentración bacteriana que desde el lumen, o sea, desde dentro del tubo endotraqueal, puede viajar hacia la vía aérea inferior y jugar un papel importante en el desarrollo de las neumonías asociadas a la ventilación. Este riesgo puede ser incrementado con la aspiración de secreciones endobronquiales que a través del pasaje de una sonda por dentro del tubo puede generar el desplazamiento de este biofilm, de estas secreciones acumuladas hacia la vía aérea inferior. Los factores de riesgo los podemos clasificar en no modificables, ¿sí?, que van a ser propios del paciente, como la edad, la presencia de enfermedad respiratoria crónica, cirugía, traumatismos, coma o los scores de ingreso de gravedad elevados. Y los modificables, sí, que estos son sobre los que principalmente tenemos que trabajar, en los cuales tenemos la extubación no programada, los requerimientos de reintubación, que el paciente esté en posición horizontal, el uso de sonda nasogástrica, algunos fármacos como los bloqueantes H2, los relajantes musculares, la sedación prolongada, la ventilación prolongada y el uso de antibióticos que, como sabemos, aumenta el riesgo de microorganismos multiresistentes. En cuanto al diagnóstico, nos vamos a basar en tres pilares principales. Por supuesto, uno son los signos y síntomas de la infección, dentro de los que podemos encontrar la fiebre, las secreciones purulentas, el aumento o la disminución de los glóbulos blancos, la hipoxemia, la inestabilidad hemodinámica, ¿sí? En cuanto a las imágenes, vamos a ver que clásicamente se describían los infiltrados radiológicos nuevos, progresivos o persistentes. Acá yo sumaría, además de la radiografía clásica, la tomografía, por supuesto, y la ecografía, que está aumentando en lo que es el manejo bedside del paciente y el manejo minuto a minuto, por decirlo así. La ecografía Focus está tomando un papel fundamental en lo que es el paciente en terapia intensiva. Así que bueno, por ecografía también se pueden distinguir diferentes patrones que nos van a hacer sospechar la presencia de una nueva neumonía. Y por supuesto el aislamiento del germen a través de los cultivos microbiológicos, que pueden ser diferentes cultivos, ¿sí?, ya sea de aspirado traqueal, de lavado bronquial velar, líquido pleural o hemocultivos. Tenemos que sumar que algunos autores incluyen también dentro de los criterios de sospecha o diagnósticos los aumentos de requerimiento de oxígeno del respirador, la disminución de la PAFI o el requerimiento también de mayores niveles de PIB, o sea, cambios ventilatorios negativos en el paciente. Los criterios clínicos que fueron descritos en 1982 todavía están en vigencia. Fíjense que básicamente hablan de la presencia de nuevos o persistentes infiltrados o criterios clínicos como fiebre, leucocitosis, leucopenia o secreciones purulentas. Tienen baja especificidad, pero la presencia de todos los criterios aumenta la especificidad. Hay algunos scores, sí, el CPIS, que creo que todos los conocemos. Tiene en cuenta la temperatura, los glóbulos blancos, las secreciones, la oxigenación, la placa, la producción de la placa y los cultivos. Un valor mayor a 6 tiene correlación con la presencia de una neumonía asociada a la ventilación mecánica. No pudo demostrar superioridad frente a los criterios clínicos. Esta es una forma de evaluar los eventos relacionados a la ventilación mecánica, que habla de que no todo evento, no toda evolución desfavorable del paciente en ventilación mecánica corresponde a una neumonía, sino que lo clasifica de otra forma.
tenemos un gran círculo que estaría representado por el círculo blanco, en el cual tenemos los eventos asociados a la ventilación mecánica. Dentro de este círculo vamos a encontrar condiciones asociadas a la ventilación mecánica, ¿sí?, que están definidos como un aumento en los requerimientos de oxígeno en un paciente ventilado más de 48 horas, ¿sí?, en los cuales aumenté el nivel de PIB o tuve que aumentar el nivel de PIB más de 3 o subir el requerimiento de FIO más de 20 puntos por 2 días. Previo a esto, el paciente tuvo que haber alcanzado una estabilidad o un requerimiento de los parámetros, ¿sí?, que nos hablé de que la patología inicial de ingreso a la ventilación mecánica no es lo que le está generando esto, sino que hay algún evento nuevo que está desencadenando estas complicaciones. Dentro de las condiciones asociadas a la ventilación mecánica, podemos tener complicaciones asociadas a la ventilación mecánica infecciosas, en las cuales yo sumo a los criterios anteriores la presencia de fiebre o hipotermia, leucocitosis o leucopenia, o el requerimiento de un nuevo antibiótico por 4 días o más. Esto sugiere una causa infecciosa de los bancos. Y dentro de esto podemos clasificarlos como posible o probable, ¿sí?, según las características del rescate. Estos sí serían neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Ahí les quedan igualmente las definiciones y las características de cada uno para que los lean. ¿Cuál es la implicancia de esto? Que de todas las VAC diagnosticadas, ¿sí?, lo que dicen es que la mayoría de estas causas, muchos no eran de causa infecciosa. O sea, no todos los eventos en los que uno ve una progresión o un empeoramiento en la ventilación mecánica son de causa infecciosa. Acá tenemos la definición que coloca el programa de vigilancia de infecciones hospitalarias para definir una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Más o menos es lo mismo. Acá también se los dejo para que lo lean. Bueno, en cuanto al diagnóstico etiológico, las guías IPSA, ¿sí?, que son las americanas, recomiendan el aspirado traqueal cuantitativo sobre maniobras invasivas. ¿Sí? Siempre acá la discusión es sobre si es necesario tomar muestras a través del lavado bronquialveolar o si no es necesario y las otras muestras sirven. ¿Sí? Las guías IPSA, ya con un aspirado traqueal es suficiente. Las guías europeas en general están más a favor de muestras invasivas, lavado o mini lavado, pero ambas coinciden en que hay que realizarlas en lo posible antes del inicio del esquema antibiótico. El lavado bronquialveolar resulta útil cuando para realizar diagnósticos diferenciales de infiltrado pulmonar y fiebre de causa no infectológica, hemorragia alveolar, neumonía eosinofílica, toxicidad por drogas, etc. Así como también para complejizar los estudios en pacientes inmunosuprimidos. Sabemos que contamos con nuevas técnicas, ¿sí? Dentro de estos, por ahí una de las más conocidas es el FilmArray, ¿sí?, que tiene un panel de neumonía en el cual no solamente busca bacterias, sino también agentes virales. Y yo creo que como conclusión o como concepto nosotros tenemos que tratar de ver en qué lugar estamos trabajando, cuáles son las características del paciente y tratar de obtener la muestra que tengamos disponible lo antes posible y antes de iniciar en lo posible el tratamiento antibiótico. ¿Sí? Tampoco vamos a demorar el inicio del tratamiento antibiótico para tomarle un aspirado traqueal o hacer un VALS, ¿sí? Eso tampoco sería justificado. En cuanto a los hemocultivos, solamente el 15% presenta hemocultivos positivos, pero cuando estos son positivos indican peor pronóstico. La recomendación es tomar hemocultivos junto a la muestra respiratoria. Bien, estas son las recomendaciones de nuestras guías, ¿sí? Lo mismo, sospecha de diagnóstico, fíjense, infiltrado, temperatura, glóbulos blancos, secreciones, aumento de requerimiento de oxígeno, sin otra causa aparente. Tomo una muestra respiratoria,
Hemocultivos, inicio un tratamiento empírico. A las 72 horas reevalúo. ¿Cómo reevalúo? Con criterios, ¿sí? Criterio 1, infiltrado pulmonar nuevo, progresivo, persistente. Criterio 2, fiebre, leucocitosis, leucopenia, secreciones, aumento de los requerimientos de oxígeno. Y criterio 3, cultivo, ¿sí? Positivo, 10 a la 4 o 10 a la 5 en aspirado o presencia de microorganismos intracelulares. Si cumple con los 3 criterios, continúo el antibiótico, y si tengo rescate, ajusto el esquema antibiótico acorde al cultivo. Si tengo 2 criterios, reevalúo con el servicio de infectología, y si hay inestabilidad hemodinámica, obviamente continúo el esquema antibiótico, si no, evalúo. ¿Me coincide con una neumonía? Continúo. ¿No me coincide con neumonía o tengo un solo criterio? Hay que evaluar otros diagnósticos diferenciales y eventualmente suspender el antibiótico. En general, 5 a 7 días de antibiótico ya estaríamos bien en lo que es la duración. Si la evolución es desfavorable, tengo que también evaluar si con el antibiótico que tiene estoy cubriendo el germen que puede estar generando esta infección, o si hay algún tipo de complicaciones como son abscesos, empiema o la presencia de otro foco infeccioso. Como dijimos, del total de eventos asociados a la ventilación mecánica, solo una parte van a ser producidos por neumonía asociada a la ventilación mecánica, así que hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Aspiración química, atelectasias, tromboembolismo de pulmón, distrés por alguna otra causa, hemorragia pulmonar, contusión, insuficiencia cardíaca, entre muchos, ¿sí? Siempre tener en cuenta que no todo es infeccioso y que hay que buscar los diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Si tengo sospecha, haré una tomografía con protocolo para TEP, haré un Doppler de miembros inferiores, haré un VAL, una muestra ya un poquito más compleja como para evaluar qué tengo en esa secreción. Haré un ecocardiograma o un ecocardiopocus como para evaluar la función cardíaca que tengo. Y iré descartando de esta manera los diagnósticos diferenciales. En cuanto a la epidemiología, o a los microorganismos más frecuentes hallados en Argentina, en las neumonías asociadas a ventilación mecánica, esto se puede buscar en los reportes que salen anualmente, ¿sí? De vigilancia de infecciones hospitalarias. Este es del 2021. Vemos que los más prevalentes son Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Casi en un 20%, seguida de Klebsiella, seguido de Acinetobacter, ¿sí? O sea, gram negativos que en general cuentan con algún mecanismo multiresistencia. En cuarto lugar, recién se ubica el Staphylococcus aureus, y para ahí encontramos Serratia marcescens, otros Acinetobacter, Phenotrophomonas, Proteus, Escherichia coli. Si vemos las tasas de prevalencia de infecciones asociadas a los cuidados de salud, fíjense que la neumonía asociada a la ventilación mecánica está por arriba de las infecciones por catéter y por arriba de las infecciones asociadas a sonda vesical, o sea, urinarias. Así que bueno, esto es bastante preocupar, ¿no? Es algo sobre lo que tenemos que trabajar para profundizar las medidas de prevención. En cuanto al tratamiento antimicrobiano, por supuesto el tratamiento empírico temprano y adecuado disminuye la mortalidad. Se debe tener en cuenta la epidemiología local de cada centro y los factores de riesgo para una infección multiresistente. Acá tenemos un cuadro comparativo, así que también están descritos los factores de riesgo para microorganismos multiresistentes o extremadamente resistentes. Por un lado tenemos las guías europeas y por el otro lado tenemos las guías americanas. Hay mucha similitud, si el shock séptico está dentro de los dos grupos, la administración previa de antibióticos por supuesto también. Podemos encontrar estadía hospitalaria mayor a 5 días, prevalencia en la unidad mayor a 25% de la multiresistencia que estoy sospechando, o la colonización previa por patógenos, y en la CIESA también nombra el distrés respiratorio, la falla renal con terapia de reemplazo. Por supuesto, en cada institución debemos conocer como terapistas
los gérmenes que tenemos en nuestra unidad y qué susceptibilidad antibiótica tienen, como para saber qué esquema empírico colocar. Bien, te recomiendo iniciar el tratamiento empírico. El empírico, ¿sí? Una vez que ya tenemos el rescate de germen, el tratamiento se debe ajustar, pero empíricamente colocamos una doble cobertura contra bacilos gram negativos que incluya actividad antipseudomónica más un antibiótico que cubra estafilococo, ¿sí? SAMR, si la prevalencia local, en este caso las guías CEPAR recomiendan, es superior al 25%, ¿sí? Y tiene algunos de estos criterios que son los que nombramos recién: ingreso hospitalario previo reciente, shock séptico, tratamiento antibiótico previo en los últimos 90 días, ingreso a una unidad con prevalencia de SAMR mayor al 25% o aislamiento previo de microorganismos. Antes de empezar con las recomendaciones de cuáles son los antibióticos, quiero hablar dos o tres cositas respecto a que uno no solamente tiene que indicar un antibiótico, sino tiene que saber cuáles son las pautas a tener en cuenta para que ese antibiótico pueda cumplir su acción de manera adecuada. Entre esto tenemos que tener en cuenta que tenemos diferentes tipos de antibióticos, ¿sí? Sabemos que hay antibióticos que son concentración dependiente y algunos que son tiempo dependientes. Lo importante es que yo tengo que lograr una concentración inhibitoria que supere la concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Para que el antibiótico pueda actuar de manera adecuada. Entre esto podemos utilizar las dosis de carga, ¿sí? Acá vemos un gráfico en el cual, por ejemplo, este gráfico es referente a colistin. Se estudiaron diferentes concentraciones y diferentes formas, ¿sí? Fíjense, si vemos al costadito, la primera línea, que es la línea continua, son 3 millones de unidades cada 8 horas. Fíjense que cuando administraron de esta forma el antibiótico, dependiendo de la concentración que buscábamos, en algunos casos tardaron hasta 48 horas en obtener el nivel que yo necesito mantener del antibiótico. En cambio, cuando se dieron dosis de carga, si lo primero que vemos en las líneas de abajo son dosis de cargas de 9 o 12 millones de unidades, seguidos de infusiones de 4.5 cada 12, o las últimas son infusiones de cargas en 2 horas, vemos que ya en algunos casos, luego de la primera dosis o luego de la segunda, yo estoy logrando concentraciones adecuadas, ¿sí? Esto no es algo que nosotros vamos a decidir porque se nos ocurrió poner una dosis de carga. Esto está estudiado, se hacen este tipo de trabajos para ver qué fármacos necesitan este tipo de infusiones, pero sí mantenernos actualizados y cuando están indicados, por ejemplo con el colistin, por ejemplo con la tifeciclina, indicar las dosis de cargas adecuadas, ¿sí? Si no estamos retardando la llegada o la concentración que necesita el antibiótico para lograr vencer esa concentración inhibitoria mínima y actuar de la manera adecuada. Bien, segunda cosa a tener en cuenta. Algunos ciertos antibióticos, como algunos de los beta-lactámicos, según la concentración inhibitoria mínima del germen, para lograr mantenerse por arriba de la SIM el tiempo suficiente, ¿sí? Que en el caso, por ejemplo, de los beta-lactámicos, en general es más del 40% del tiempo que tienen que lograr mantenerse por encima de la SIM para hacer el efecto adecuado, para lograr efectivamente eliminar el germen. En algunos casos es necesaria una infusión continua, ¿sí? Veamos qué pasa acá. En el primer caso, ¿sí? Estoy administrando bolos del antibiótico, ¿sí? Por ejemplo, 1 gramo de meropen en cada 8 horas. En este caso la SIM es baja, no importa el valor, es una SIM baja. Entonces yo en esta forma de infusión, logro mantener por arriba de la SIM más del 40% del tiempo entre las dosis de antibióticos. Perfecto, esto está bien, es adecuado.
Veamos el segundo gráfico. En este caso tenemos un germen que tiene una SIM elevada a este antibiótico mayor al anterior. Entonces, con la misma indicación, con la misma forma de administración del antibiótico, yo no logro mantener la concentración de antibiótico, la concentración plasmática del beta-lactámico, por encima de la SIM más del 40%. No estoy logrando este objetivo, por lo cual no estoy logrando que el antibiótico ejerza su acción de la forma que me describen los estudios que yo necesito para que actúe de forma adecuada. ¿Qué puedo hacer en estos casos? En estos casos, algunos antibióticos, como referimos recién, como por ejemplo los beta-lactámicos, los puedo administrar en infusión continua. Entonces, ¿qué hago yo con la infusión continua? Mantengo un nivel por encima de esta cima elevada por más tiempo, ¿sí? De forma continua, de hecho, o por tiempo más prolongado. Esta es una herramienta que también se puede utilizar justamente para los casos en los que uno tiene una SIM más elevada, ¿sí? Esto, como les digo, no es decisión nuestra, no es que uno pone cualquier antibiótico de cualquier forma, sino que está estudiado y descrito en cada familia de antibióticos cuáles son las indicaciones y cuáles requieren dosis de carga o mantenimientos en infusiones continuas o prolongadas, ¿sí? Como por ejemplo, sabemos que el meropenem se puede dar en infusión de 3 horas. ¿Qué más? Tenemos que tener en cuenta que los pacientes críticos tienen alteraciones en general en la farmacocinética y en la farmacodinámica. Los pacientes sépticos, ¿sí?, pueden pasar diferentes formas. La línea blanca sería que un paciente tenga los órganos funcionando normal, no hay cambios en el volumen de distribución, no hay cambios en la eliminación del germen ni en cómo actúa, y se logran concentraciones adecuadas, normales, como las estudiadas del antibiótico. En las condiciones de sepsis, en las cuales hay un gasto cardíaco aumentado y hay una alteración, como sabemos, en lo que es el manejo vascular, ¿sí?, con alteración también de la unión a proteínas, vasodilatación periférica, así con extravasación de volumen a un tercer espacio, se obtienen o se generan bajas concentraciones en plasma, ¿sí? Y en una etapa terminal, con disfunción orgánica de órganos, renal, hepática, no hay un clearance adecuado del fármaco y si dejamos las dosis estándares, tenemos un nivel elevado, mayor al deseado, en sangre. ¿Sí? Este es otro punto a tener en cuenta en los pacientes y en los diferentes estadios, y tenerlo en cuenta en el paciente séptico, ¿sí? Por eso a veces hay que controlar los niveles de algunos fármacos en sangre, como para saber si realmente estamos en el rango terapéutico que queremos hacer. Bien, esto es de Sadisati. Acá tenemos las recomendaciones que hace esta guía, así que es del 2018, sobre la cobertura en cuanto a la antibiótico-terapia empírica. Se los dejo acá. Cobertura gram positivos, banco LINE, también nombra el TMS, gram negativos y gram negativos multiresistentes con las opciones, ¿sí? Fíjense que en el caso de Sadisati la recomendación es que podemos evitar la cobertura de SAMR en unidades que tienen menos de 10% de prevalencia de este germen. Bien, si entramos en cada grupo, gram positivos, como dijimos, pueden no cubrirse cuando la prevalencia es menor al 10% de SAMR en la unidad. Las opciones más importantes son vancomicina y linezolid. Cuanto a los gram negativos, podemos usar ceftazidima, piperacilinato surabactam, imipenem, meropenem, y el riesgo de bacilos gram negativos multiresistentes, que es una de las cosas que más nos interesan o que más precaución y más atentos tenemos que estar.
En estos casos, como dijimos, hay que considerar también el uso de dosis de carga, de infusiones prolongadas. Principalmente tenemos Pseudomonas, Acineto, enterobacterias productores de carbapenemasa. Y podemos considerar el colistin, la amicacina, la fosfomicina, la tigeciclina, ceftazidimab-bivactam, ceftazolano-tazobactam, y esto según la disponibilidad que tenemos y el mecanismo de multiresistencia que estamos sospechando o que tenemos confirmado. Consideraciones especiales: colistin, recuerden que va con dosis de carga, amicacina, que se administra toda la dosis una vez por día, la tigeciclina también lleva dosis de carga, ceftazidimab-bivactam y ceftazolano-tazobactam, recuerden que no sirven tampoco para MBL, no sirven. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué es importante? Pusimos el esquema empírico. Ante la sospecha de neumonía, hay que reevaluar. Si obtengo rescate, dirigir el antibiótico al rescate. Si no tengo rescate o hay alguna sospecha de que no estoy frente a una neumonía, plantear diagnósticos diferenciales y siempre, en lo posible, desescalar según la sensibilidad del germen. Tratamiento antibiótico dirigido. Lo primero a tener en cuenta es qué tengo y a qué es susceptible. Parece que conocer un poquito de los mecanismos de resistencia. Sabemos que los principales problemas en las terapias y en los gérmenes que están desarrollando mecanismos de resistencia son estos mecanismos de resistencia, las FLE, ¿sí?, que son las beta-lactamasas de espectro extendido, las KPC y las MBL o las Novadeli, que son las que por ahí nos están trayendo más problemas o dolores de cabeza a la hora de indicar un antibiótico. En cuanto a las pseudomonas, acá vemos algunos de los agentes que podemos utilizar y que pueden cubrir. El uso de 2 o más agentes para el tratamiento no demostró mejoría en la evolución, así que no es necesario cubrirlos con un agente. Una vez que tenemos el rescate y la sensibilidad es suficiente. La mortalidad llega al 30-35%. Acá tenemos algunos de los factores de riesgo para su presencia. Y bueno, son gérmenes que tienen alta prevalencia de resistencia frente a ceftazidimab, imipenem, piperacilina, tazobactam. En cuanto al acineto, acá tenemos algunos de los agentes que se pueden utilizar. Más del 90% solo son sensibles a colistin, tigeciclina o amicacina. Les diría que de amicacina, por la experiencia nuestra, hay bastante resistencia también, así que nos van quedando menos alternativas. Los factores de riesgo los tenemos ahí. El acineto coloniza las superficies inertes y permanece por largos periodos. Tiene gran adhesividad, capacidad para sobrevivir en el medio ambiente y es difícil de eliminar. Así que es uno de los gérmenes que hay que tener muy en cuenta en el equipamiento médico y en las superficies. También la monoterapia es igual de efectiva que los tratamientos combinados, con lo cual si podemos usar monoterapia, se puede utilizar, ¿sí?, sin ningún problema. Hay algunas descripciones de combinaciones en el caso de tener resistencias complejas. Se puede llegar a utilizar combinaciones con aztreonam. También se han estudiado algunas combinaciones con rifampicina, pero bueno, ya esto es un tema
cuando existen grandes tasas de resistencia y un tratamiento en el cual se tiene que evaluar las sinergias ya de el infectólogo realmente. En estos casos hay que tratar de interconsultar y de ver cuál es la forma más correcta de abordar el tipo de multiresistencia que encontremos. Bueno, el uso de colistin, que es una de las drogas que más usamos frente a esta bacteria, hay que recordar el alto riesgo de nefrotoxicidad, como dijimos, la necesidad del uso de dosis de carga, y el colistin es uno de los fármacos que puede llegar a usarse de forma combinada con las nebulizaciones, ¿sí? Si es que tenemos los materiales adecuados para hacerlo. Las enterobacterias, como dijimos, las BLE, en este caso las opciones son imipenem, meropenem, colistin, ceftasolano, tazobactam y ceftazidimavibactam. Ceftasolano, tazobactam, perdón. Las KPC, en las cuales ya nos disminuye el espectro, ¿sí? Porque ya no podemos usar carbapenem. En estos casos podemos considerar el uso de colistin, tigeciclina, amikacina, fosfomicina, ceftazidimavibactam. Meropenem, si la CIM es menor a 16, se puede usar de forma combinada. Y en pacientes graves, en estos casos sí, el tratamiento combinado fue superior a la monoterapia. Staphylococcus multimeticilino resistente, las opciones vancomicina, linezolid, cestarolina. En cuanto a la vancomicina, tenemos que tener en cuenta que hay pacientes que son hiperaclaradores, es un fármaco que hay que tener mucho cuidado con la función renal, tanto en falla renal como en pacientes que pueden eliminarlo por demás, ¿sí? Acá lo que vemos es el clearance de creatinina, ¿sí? Fíjense que la franja más oscura son pacientes que tienen clearance mayor a 120 y sobre el eje vertical encontramos pacientes con concentraciones insuficientes. Cuanto mayor es el clearance, aumenta el número de pacientes con dosis insuficientes. Se puede controlar la vancocinemia, ¿sí? En la cuarta o quinta dosis, preferentemente en valle, o sea 5 minutos antes de iniciar la infusión. Y el valor que se busca son concentraciones de 15 a 20 microgramos mililitros. Ahora tenemos una tabla en la cual están las recomendaciones de dosis ajustadas a la función renal, ¿sí? El linezolid demostró ser significativamente superior a la vancomicina en algunos de los trabajos, pero no se observaron diferencias significativas en la mortalidad a los 60 días ni en la tasa de eventos adversos. Así que no tiene una recomendación mayor al momento, ¿sí? Respecto al linezolid, en general la dosis son 600 miligramos cada 12 horas. Y recordar que tiene efectos sobre médula, sobre lo que son las series de médula ósea, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta y controlar con hemograma este tipo de pacientes. Antibióticos inhalados, diferentes estudios lo muestran como un tratamiento coadyuvante, especialmente en gérmenes multiresistentes. ¿Cuál sería la ventaja de dar un antibiótico inhalado para las neumonías? Que alcanzan una mayor concentración a nivel pulmonar, fíjense de 25 a 100 veces la CIM, con mínima o nula toxicidad a nivel sistémico. Como contra, se debe contar con una adecuada técnica de nebulización y utilizar los nebulizadores recomendados, que idealmente son los de plato vibratorio, que la verdad que en la mayoría de las terapias creo que no los tenemos. Esto se ha estudiado con colistina, aminoglucósidos, se estudian diferentes antibióticos. En lo que es las recomendaciones de ISA, fíjense que figura como recomendación débil en bacilos gram negativos, que son susceptibles solo a aminoglucósidos o polimixina. Se puede usar la combinación de antibióticos inhalados y sistémicos, siempre, por supuesto, asociados a antibióticos sistémicos, esto no hay duda, pero bueno, los grados de recomendación siguen siendo
tener en cuenta. Esto es una revisión que es muy interesante de capítulo de kinesiología de la SATI. Uso de antibióticos nebulizados en pacientes con neumonía asociada a la respiración. Revisión de la literatura, está muy interesante. Acá le describe todas las cosas que hay que tener en cuenta. Dispositivo en general tipo plato vibratorio. Acá yo les dejo anotado todos, la verdad que si no lo voy a leer todo porque se hace muy tedioso. Tamaño de partículas deben ser entre 1 y 5 micras, ni más pequeñas ni más grandes. Las condiciones del paciente, cómo debe estar, sin tos ni broncoespasmo, adaptado, sin pipeta extrínseca, sin crónico. En cuanto al seteo del respirador, tiene que tener ciertas características. Las características propias del antibiótico, por supuesto, esto no va a ser decisión nuestra, sino que se estudia, pero básicamente tiene que tener alta solubilidad y baja permeabilidad y difusión para que quede ahí en el alveolo. En cuanto a la duración, 7-8 días de tratamiento adecuado, se comprobó que es suficiente, no se vio diferencias en las tasas de mortalidad respecto a los esquemas más prolongados. Es importante, como dijimos, la reevaluación del diagnóstico junto con los resultados microbiológicos a las 48-72 horas de iniciar el tratamiento. Y sabemos que la procalcitonina o los marcadores se pueden utilizar en curva para evaluar o como una herramienta más a la hora de suspender los antibióticos o para la decisión de suspender los antibióticos. Las medidas de prevención, se vio que el establecer un paquete de medidas disminuyó drásticamente o disminuye drásticamente las tasas de neumonía. Estas son algunas de las que encontramos en las guías, por ejemplo, las guías españolas, en las cuales vieron que un paquete de 10 medidas ha disminuido o logra disminuir hasta un 55% la tasa de neumonías. Así que es un número muy interesante. Es una de las cosas sobre las que creo que más hay que trabajar. Así que bueno, vamos a ver algunas de las que están recomendadas. Esto está sacado de las recomendaciones de SADI y SATI, son un poquito más viejas. Pero los que tienen nivel grado 1, vamos a ver que, por supuesto, si no tengo una intubación, no voy a tener neumonía asociada a la ventilación mecánica, así que hay que tratar de evitarlo siempre que sea posible. Realizar las vacaciones de sedación en forma diaria en los pacientes sin contraindicación. Sabemos que el uso de sodanalgesia profunda por tiempos prolongados empeora muchísimo el pronóstico del paciente y los días de ventilación mecánica. Aumenta las tasas de delirio, aumenta la miopatía del paciente crítico. Esto prolonga la ventilación mecánica, con lo cual hay que tratar de usar la menor dosis de sedación posible durante el menor tiempo posible o priorizar los sistemas para ir a analgosedación. Hacer pruebas de ventilación espontánea siempre que sea posible. Los circuitos deben ser solamente cambiados si están sucios o están rotos o funcionan de manera adecuada, no de forma rutinaria. La higiene oral con clorexidina está en revisión, no se está comprobando que sea tan favorable como se pensaba. Hay que evitar el uso de benzodiazepinas siempre que sea posible. Movilización temprana, ejercicio de los pacientes de ventilación mecánica. Uso de tubos endotraqueales con aspiración subglótica en aquellos pacientes que van a estar ventilados más de 48 horas, si es que uno tiene el recurso. Desinfectar, por supuesto, los equipos en los que trabajamos. Elevar la cabecera, remover las condensaciones de los circuitos y evitar el drenaje de las condensaciones o de los líquidos que se pueden concentrar en las tubuladuras hacia el paciente, ¿sí? Siempre ubicarlo de forma que no lleguen al paciente. Aspirar las secreciones previo a la movilización y mantener las presiones adecuadas en el mandíbula. Educar si uno quiere que se respeten las medidas y que se manejen las cosas de forma adecuada, uno tiene que tener personal capacitado. Ese personal tiene que capacitarse de forma continua, ir revisándose cada cierto tiempo las mismas cuestiones como para que
se vuelvan a priorizar los conceptos, se vuelva a mostrar la importancia y a refrescar cómo es que uno quiere, no que uno quiere, sino cómo está escrito que se logran menores tasas de neumonía para lograr un manejo adecuado del paciente. Ya les dejo algunas cuestiones: la aspiración de forma estéril, hiperoxigenación antes y después en pacientes hipoxémicos, evitar en la instilación rutinaria de suero para la aspiración, que sean sondas autraumáticas, que el diámetro sea el correcto, corta duración, no más de 3, que tenga buena presión la aspiración. Lavado de manos, ¿sí? Una de las medidas más baratas que más está comprobado que disminuye las tasas de infecciones. Con la pandemia se trabajó bastante sobre esto, creo que se tomó bastante conciencia, pero bueno, siempre es importante reflejarlo y siempre saber los momentos, ¿sí?, en los cuales debe realizarse. Ante la duda hay que higienizarse las manos, lavarse las manos, ponerse alcohol de la forma adecuada y con el tiempo adecuado. Como vemos, es una de las medidas más importantes, más simples y más efectivas. Cuando uso guantes, esto no reemplaza el lavado de manos. Los 5 momentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Mantener la presión del balón, como ya dijimos. La higiene oral con clorexidina es opcional, está controvertido, está en revisión. Es un tema que no vamos a poner una posición rígida sobre este tema. Cabecera 30 grados. Promoción de las medidas que acortan los días de ventilación, evitar los cambios programados de tubuladoras, humidificadores y tubos. La aspiración subglótica, fijémonos en el gráfico, tenemos el balón, sabemos que cuando uno aspira las secreciones va por dentro del tubo endotraqueal, con lo cual sale por debajo, o sea, donde termina el tubo, con lo cual lo que se acumula por arriba del balón, eso no lo estoy aspirando de esta forma, y eso es un lugar que puede generar un microclima y un reservorio de patógenos. Entonces, tanto como mantener el balón inflado para que estas secreciones no pasen, como la aspiración subglótica de contar con ella, son mecanismos que pueden disminuir las infecciones debidas a este proceso. Evitar la intubación nasotraqueal, evitar el uso de sedantes, especialmente benzodiazepina, y utilizar protocolos de DST también para disminuir los tiempos de intubación y para evitar las reintubaciones o para disminuir el riesgo de reintubaciones ante extubaciones fallidas, o sea que no se extuben pacientes que no tienen los criterios adecuados. Una revisión, tubos endotraqueales, ahí se las dejo para buscarlas si la quieren o me la piden, no hay problema. Se vio que lo más efectivo es el paquete de medidas, el lavado de manos, el posicionamiento de la cabeza, el control de la presión de balón y el DST precoz, pero bueno, sepan que son cosas que se trabajan y que se investigan. Como conclusiones, la neumonía asociada a la ventilación mecánica es una de las infecciones intrahospitalarias más frecuentes, genera un aumento de los costos, de los días de ventilación mecánica, de la hospitalización y por sobre todo de la morbi-mortalidad del paciente. Inicialmente el diagnóstico puede ser algo difícil. Vemos que, como dijimos, hay un amplio abanico de diagnósticos diferenciales y estos eventos asociados a la ventilación mecánica pueden ser infecciosos o no. Ante la sospecha, inicio el tratamiento antibiótico y reevalúo a las 72 horas, siempre que sea posible desescalar o dirigir a los rescates. Es muy importante conocer la prevalencia de los gérmenes que tenemos en nuestros lugares de trabajo y el uso de esquemas antibióticos adecuados, así como las cuestiones que nombramos acá y que se profundizarán en otras clases, de la adecuada administración de estos antibióticos para que puedan cumplir su función de forma adecuada. Implementar un paquete de medidas, capacitar al personal y hay que tener compromiso con la prevención, ¿sí? Si nosotros no somos conscientes de que podemos
prevenir este tipo de infecciones y de que de esta forma mejoramos la sobrevida del paciente, y por más que a nosotros como médicos no nos interese, pero es muy importante a nivel de la gestión hospitalaria, disminuimos los costos, disminuimos los días de internación y también evitando el uso mayor de antibióticos y este tipo de infecciones, disminuimos las tasas de gérmenes multiresistentes. Nos vamos a dar cuenta de que tenemos un gran protagonismo en la prevención. No es solo tratar la patología, sino tratar de que no se produzca esa patología. Uso racional de antibióticos, 7-8 días de antibióticos de tratamiento es suficiente. Y, por supuesto, si no es necesario intubar al paciente, tratar de evitar el procedimiento siempre que no sea necesario, por supuesto. Acá les dejo parte de la bibliografía que utilicé. Cualquier cuestión me la consultan. Y bueno, muchas gracias. Acá les dejo el mail de contacto por dudas, consultas o sugerencias.